El futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes. Fue una frase dicha en las Naciones Unidas. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Ariana Sheila Blasquez Pérez. Actualmente soy estudiante del noveno semestre de Seguridad Pública de la licenciatura en Derecho de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan. Está perteneciente a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El día de hoy me presento con la finalidad de hablar de algunos de los órganos que forman la estructura de la Organización de las Naciones Unidas. Para ello me permitiré una interrogante. Y bueno, dice, ¿qué tan relevante es el funcionamiento de la ONU actualmente? Ahora bien, como sabemos, la ONU es una organización mundial de la que forman parte casi todos los países del mundo. De esta manera ha proliferado el bienestar mundial para toda la sociedad. Pero bueno, en realidad este no es el tema central del presente, así que en particular hablaremos de algunos de los órganos pertenecientes a ella. La primera y medular es la Asamblea General. Bueno, la Asamblea General es el órgano principal de las Naciones Unidas de deliberación, adopción de políticas y, en este caso, de representación. Está integrada por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y constituye un foro singular a las deliberaciones multinacionales o multilaterales sobre la gama de cuestiones internacionales, que abarca, bueno, en este caso, la Carta de las Naciones Unidas. En dicho órgano existe igualdad de voto para todos los Estados miembros. Sin embargo, también la Asamblea General también toma decisiones claves para la ONU. Entre ellas incluyen nombrar al secretario general por recomendación del Consejo de Seguridad, elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, aprobar el presupuesto de la ONU. Y bueno, en este caso la Asamblea se reúne anualmente en sesiones ordinarias de septiembre a diciembre y posteriormente, según sea necesario, en ellas analizan cuestiones específicas a través de subtemas o puntos específicos de la orden del día, que conducen a la adopción, en este caso, de unas resoluciones. A raíz de la pandemia COVID-19, y desde 2020 la Asamblea General de la ONU lleva a cabo su trabajo a través de nuevos medios para garantizar la continuidad de sus funciones y mitigar la propagación de la enfermedad. Entre estos ejemplos específicos se encuentra el uso de otras plataformas virtuales para celebrar reuniones y, en este caso, la adopción del voto electrónico en la toma de decisiones cuando cuando en una reunión no es posible estar en persona. Bueno, en este caso, la pandemia no es el único problema que se enfrenta en el mundo, obviamente. El racismo, la intolerancia, la desigualdad, el cambio climático, la pobreza, el hambre, los conflictos armados y otros males de la humanidad siguen siendo desafíos, obviamente, globales. Estos desafíos exigen una acción mundial y la Asamblea General es una oportunidad fundamental para que todos se unan y tracen un rumbo fijo para el futuro, en este caso, de ese problema. El segundo órgano es el Consejo de Seguridad y es uno de los órganos de las Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Los Estados miembros están obligados a aceptar, en este caso, y cumplir las decisiones del Consejo, mientras que los otros órganos solo pueden hacer recomendaciones. En este órgano existen diferentes tipos de miembros, es decir, el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 son elegidos por la Asamblea General por un periodo de 2 años. La presidencia del Consejo rota mensualmente según el listado de estos miembros, en este caso del Consejo de Seguridad, en el orden alfabético inglés en el caso de sus nombres. El Consejo de Seguridad está organizado de modo que pueda funcionar continuamente. El representante de cada uno de sus miembros debe estar presente en todo momento en la sede de las Naciones Unidas. Asimismo, el Consejo se puede reunir también fuera de la sede.
Ahora bien, hablaré de las funciones y poderes que tiene este Consejo. El Consejo de Seguridad tiene, de acuerdo a la Carta, los siguientes poderes y funciones. Estos, como ya se mencionó, deben de ser establecidos. El primero es mantener la paz y la seguridad. En este caso deben ser internacionales de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El segundo es integrar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional. El tercero es recomendar métodos de ajuste de tales controversias o condiciones de arreglo. El cuarto es elaborar planes para el establecimiento de un sistema de reglamentos de los armamentos. El siguiente es determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar. En este caso, debe de instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no entrañan el uso de fuerza con el fin de impedir y detener, la agresión. Debe de emprender una acción militar contra un agresor, obviamente. Y bueno, en este caso, debe de recomendar el ingreso de nuevos miembros. Ejercer las funciones de la Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. En esto se llaman zonas estratégicas. Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y junto con la Asamblea elegir a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. En casos de someterse a una denuncia o amenaza contra la paz, el Consejo generalmente recomienda a las partes que lleguen a un arreglo pacífico e incluso actúa en la medición o en la investigación. Además, puede nombrar representantes especiales o pedir al secretario general que intervenga como tal o que interponga sus buenos oficios. Por otro lado, el Consejo también puede enunciar principios para un arreglo en este caso. La votación y derechos de veto. Este es el único órgano que tiene. Cada miembro del Consejo tiene un voto y decisión que se toman obviamente para que el voto sea afirmativo de por lo menos 9 de los 15 miembros, en este caso que ya se habían mencionado. Cuando se trata de cuestiones de fondo, se requiere que además de los 9 votos afirmativos, no exista ningún voto de los 5 miembros permanentes en contra. Esta es la regla de unanimidad de las grandes potencias conocidas comúnmente como derecho de veto. En esta situación, si uno de los miembros permanentes no está de acuerdo con una decisión, puede emitir un voto negativo o ser vetado o bloqueado de dicha decisión. En este caso, todos los miembros permanentes han ejercido su poder de veto en alguna ocasión. En caso de que algún miembro permanente no apoye una decisión pero tampoco quiere bloquearla, puede abstenerse a lo que digan los demás miembros o en este caso se dicte en la votación. Existen algunos comités. Existen comités permanentes, existen 2 comités actualmente, cada uno de los cuales incluye representantes de todos los Estados miembros del Consejo de Seguridad. Existe otro tipo de comité que es el comité de expertos, que estudia el reglamento y otras materias técnicas y aconseja al respecto, obviamente. Y por último existe el comité de admisión de nuevos miembros y decide en este caso si un Estado cumple con los requisitos para ser admitido como miembro de las Naciones Unidas. Existe el comité ad hoc que se establece según se requieran e incluye a todos los miembros del Consejo y se reúnen en este caso en una sesión privada. Y bueno, el Consejo de Seguridad para las reuniones del Consejo fuera de la sede, obviamente. El Consejo de Administración, establecido por una resolución que fue la 612 en el año de 1991. El Comité Consejo de Seguridad para la Lucha en contra del Terrorismo, establecido en virtud de la resolución 1373 y fue establecido en el 2001. Comité de Sanciones, que establecen para monitorear las sanciones y medidas impuestas por el Consejo de Seguridad para evitar que algún Estado amenace la paz y seguridad internacional. En este caso tenemos un tercer órgano que es el Consejo Económico y Social, ECOSOC. Esta es un centro de las Naciones Unidas dedicado a fomentar los 3 pilares del desarrollo sostenible, a saber, el económico, el social y en este caso el ambiental. También se encarga del seguimiento de las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. El ECOSOC
es una vía de acceso para que las Naciones Unidas y tuvieran la participación de la sociedad civil en este caso. En los últimos años, el ECOSOC ha aprobado una serie de resoluciones sobre las consecuencias económicas y sociales que ocupa israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino, sobre la situación de la mujer palestina, la asistencia en su apoyo y sobre el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Bueno, el ECOSOC tiene las siguientes prerrogativas. Servir de un foro central para el examen de los problemas económicos y sociales de la elaboración de recomendaciones de políticas dirigidas a los Estados miembros y al sistema de las Naciones Unidas. El segundo es realizar o iniciar estudios, informes y en este caso recomendaciones sobre cuestiones de índole económica. En este caso también puede ser social, cultural, educacional, de salud y otros asuntos conexos. Fomentar el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. En este caso también convoca a conferencias internacionales y prepara proyectos de convención para someterlos a consideración de la Asamblea General. También coordina las actividades de los organismos especializados mediante consultas y recomendaciones directas o haciéndole recomendaciones a la Asamblea y a los Estados miembros. También celebra consultas con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de asuntos que competen al Consejo, obviamente. El Consejo Económico y Social y el Departamento de la Información Pública de las Naciones Unidas son entidades facultadas para celebrar consultas con las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que se interesan en los asuntos que competen a la ONU y que cuentan con la experiencia y conocimientos técnicos obviamente específicos y útiles para su labor. La relación en este caso de las ONGs se ha estrechado a lo largo del tiempo y se les ha considerado cada vez más asociadas con quienes consultar cuestiones políticas y los programas, así como vínculos valiosos con la sociedad civil. En este caso se considera que hay más de 2.719 ONGs reconocidas como entidades consultivas del Consejo, las cuales están clasificadas en este caso en 3 categorías. Las primeras son las organizaciones que no se interesan en la mayor parte de actividades del Consejo, las segundas son las organizaciones con competencia especial en áreas específicas y la tercera son las organizaciones que ocasionalmente pueden efectuar aportes a la labor del Consejo. Por otra parte, encontramos a un órgano que ha suspendido sus operaciones formalmente el 1 de noviembre de 1994, mediante una resolución adoptada el 25 de mayo de 1994. El Consejo es de fiduciario y dice que tiene que reunirse solamente cuando sea necesario y no anualmente, por decisión de su presidente o a petición de la mayoría de sus miembros de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. En este caso hablaremos de unos antecedentes, más bien de un antecedente, y dice que la Carta de las Naciones Unidas estableció que el Consejo de Administración Fiduciaria como uno de los órganos principales de las Naciones Unidas y le asignó la función de supervisar la administración de los territorios de fideicomisos puestos bajo el régimen internacional de la administración fiduciaria. El objetivo principal de este régimen consistía en promover el adelanto de los habitantes de los territorios fideicomiso y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia. El Consejo de Administración Fiduciaria está constituido por los 5 miembros, en este caso permanentes, del Consejo de Seguridad, que es China, los Estados Unidos, la Federación Rusa, Francia y el Reino Unido. Los propósitos del régimen de administración fiduciaria se han cumplido a tal punto que todos los territorios en fideicomiso han alcanzado un gobierno propio o por lo menos la independencia, ya sea como estados separados o mediante su unión de países, en este caso independientes vecinos. Hablaré ahora de sus funciones y poderes. De conformidad con la Carta, el Consejo de Administración Fiduciaria está autorizado para examinar y debatir los informes presentados por la autoridad administradora respecto del adelanto, en este caso político,
económico, social y educativo de la población de los territorios en fideicomiso, y en consulta con la autoridad administradora a examinar las peticiones, en este caso provenientes de los territorios de fideicomiso, y realizar en este caso visitas periódicas y otras misiones específicas en este territorio. Tiene una oficina. Al comienzo de cada sesión, el Consejo de Administración Fiduciaria elige un presidente y un vicepresidente, entre los representantes de los miembros del Consejo. El presidente y el vicepresidente representan hasta por un periodo de 5 años. Y en este caso, por último, pero no menos importante, está la Secretaría. En este caso está encabezada por el secretario general y lo conforman decenas de miles de miembros de personal internacional que trabajan en distintas, en este caso, estaciones del destino por todo el mundo, realizando a diario trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos principales. El secretario general es el oficial administrativo jefe, en este caso, de la organización. El personal de la ONU es reclutado a nivel internacional y local y trabaja en lugares de destino y en las misiones de paz en todo el mundo. Pero servir a la causa de la paz en el mundo violento es una ocupación, en este caso, que podría ser peligrosa. Desde la función de las Naciones Unidas, cientos de hombres y mujeres abnegados han perdido su vida en servicio de la causa, en este caso, de la paz. La Secretaría se estructura de forma departamental. Cada departamento, en este caso u oficina, cuenta con un área distinta de acción y responsabilidad y se coordina con los demás para asegurar la cohesión y la labor cotidiana de esta organización en sus oficinas y establecimientos repartidas por todo el mundo. Gran parte de la Secretaría de la ONU se encuentra en la ciudad de Nueva York y este es de los Estados Unidos. La ONU también tiene 3 oficinas importantes fuera de su sede y 5 comisiones económicas y regionales. La Secretaría de la ONU tiene a su cargo una amplia variedad de actividades a nivel mundial, como ya se ha mencionado. Está organizada por departamentos y oficinas designados por temas, por ejemplo, en asuntos políticos, asuntos jurídicos y información pública, algunos de los cuales se dividen en unidades y divisiones especializadas. La mayoría de las actividades y programas a cargo de la Secretaría se cumplen por un mandato de un órgano principal. La petición debe de ser de un órgano de realizar cualquier actividad o programa. Generalmente incluye una solicitud de elaborar un informe del secretario general sobre la acción que se toman para cumplir con el mandato. El mandato no necesariamente especifica cuál departamento llevará a cabo dicha actividad. En este entregable, mis conclusiones irán desde lo general que, de alguna manera dicha, la Organización de las Naciones Unidas, como bien se consideró, es de suma importancia. Entender el hecho por lo que fue establecida. Si bien es cierto, la paz en estos tiempos es un elemento importante y, como se mencionaba, es peligroso, que de hecho tiene que transformarse desde un ámbito particular hasta de manera global. De esta manera entendemos que su arduo trabajo es a nivel mundial, proporcionando soluciones a problemas graves que en este caso pueden afectar a la humanidad. Ahora bien, para el buen funcionamiento de la ONU tuvo que hacerse creando un organigrama casi perfecto en el que cada parte se estructura y se le debe dar la importancia suficiente a las tareas encomendadas para que de manera directa se encuadre y establezca un funcionamiento servicial cuando en este caso se requiera por alguno de los miembros. Como bien se planteó, sus funciones de cada órgano son distintos y no dudo de que todos sean importantes, pero desde mi perspectiva, el Consejo de Seguridad y el derecho de veto de los 5 miembros permanentes fueron un poco más de mi interés, pues a pesar de que es un tema que, como bien se decía, ha sido discutido, no existe una versión diferente hasta la fecha, ¿no? En este caso, estos miembros permanentes, tienen una labor sumamente importante y es prácticamente la capacidad para tomar una buena decisión, en este caso, tanto de admitir nuevos miembros
como del buen funcionamiento. Por el momento no encuentro un factor alguno que agote un mal funcionamiento. Considero que su estructura e incluso su organigrama es muy claro y detallado en cuanto a su organización.